Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Vamos a dar inicio a otro aparato y sistema, ¿verdad? Entonces, para ir sacando las dudas, ¿verdad? Aprovechar ahora, ¿verdad? Ya que un poco más de lo mismo que habíamos quedado, pero por lo menos para voy a explicar bien lo que es los tips, como se dice, ¿verdad? Que tenemos que saber, ¿verdad? Acerca de esta de este aparato que es el Tor, aparato de- Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos desde el inicio otra vez. No, comenzamos este aparato y sistema. Siempre tenemos que irnos de lo básico, ¿verdad? Lo básico, dijimos justamente, sería interrogatorio, ¿verdad? De vuelta, vamos al interrogatorio. Recuerden que cuando uno hace el interrogatorio, si de repente viene un paciente con motivos de ingreso, motivos de consulta pulmonares, ¿verdad? En este caso, el aparato respiratorio más comunes, ¿verdad? Puede ser dolor, puede ser dificultad respiratoria de repente, puede ser algún tipo de tos, ¿verdad? Catarro, hasta inclusive vómitos, ¿verdad? Vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, eh, pasamos a lo que es los datos de filiación de vuelta, ¿verdad? O, perdón, los datos de filiación, datos personales también. Entonces, de repente, la raza, ¿verdad? La edad, el sexo, la ocupación, ¿verdad? Lugar de residencia, alimentación y hábitos de vida, ¿verdad? Entonces, todo esto de repente podría estar generando, entonces, el hábito, ¿verdad? Podría estar teniendo algún tipo de relevancia, enfermedad, ¿verdad? Pulmonar, ¿verdad? Depende de la raza, podríamos ver algunas razas son más propendas a un tipo de alergia colectiva, o de ¿verdad? La persona está más añosa, está más propensa a tener un tipo de fibrosis, ¿verdad? Obviamente, porque en el tiempo, dependiendo de dónde vive, ¿verdad? Rural, persona urbana, mucha relación, o sea, de otras personas que también es zona urbana, ¿verdad? Mm, de hecho, que estas personas, en el momento de que trabajan ahí, ya saben que su periodo de vida probablemente sea 10 años o 15 años menos que el resto de la población, ¿verdad? Eso normalmente en algunas minas serias le comentan a los empleados, ¿verdad? Pero en otros lugares donde no son tan serios, ni siquiera le comentan eso, ¿verdad? También de repente las personas que se dedican a recolección de basuras, ¿verdad? Recolección de basuras patológicas el mismo recolector de basura, ¿verdad? Obviamente ellos están aspirando continuamente esos olores que nauseabundos, ¿verdad? Que algún u otro problema podría acarrear con el transcurso de los años, ¿verdad? Entonces cada profesión podría tener cierta relevancia, pero más
enfatizado en este momento en la parte respiratoria, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Y la alimentación obviamente repercute, ¿verdad? Si uno tiene una mala alimentación, obviamente va a tener las defensas más disminuidas y no, por ende, cualquier el cigarrillo, los hábitos, digámosle, em, las drogas, cigarrillo, ¿verdad? En este caso afectaría drásticamente en la parte pulmonar, ¿verdad? De repente también el hacinamiento, en este caso, en este contexto de la pandemia, también el hacinamiento, las habitaciones en la casa, muchas veces afectan, la verdad, los problemas respiratorios, ¿verdad? Cuando llega el invierno, la mayoría de las personas se contagian con influenza o en este caso ahora, peor el COVID, ¿verdad? Las enfermedades endémicas, por decirlo, del invierno, ¿verdad? Después tenemos también los antecedentes, ¿verdad? Antecedentes familiares, eso ya sabemos, ¿verdad? Que los antecedentes familiares, que es justamente el asma, por ejemplo, ¿verdad? Alguna fibrosis que se hereda, hereditaria, o cualquier tipo pulmonar, problema pulmonar que se podría tener la persona que sea hereditaria, ¿verdad? Después tenemos los antecedentes personales, que ¿a qué se refiere eso? De repente una persona que ya tiene, ya, ya sabe, ya de repente que tiene una enfermedad de base pulmonar y de repente vuelve otra vez por ese motivo de consulta en el hospital, ¿verdad? Entonces, uno al saber que tiene ya de base esa enfermedad, automáticamente ustedes podrían decir que es de vuelta una recaída de esa enfermedad o podría estar siendo un agravamiento, por decirlo así, de la propia enfermedad o otra enfermedad concomitante, ¿verdad? Ya teniendo esa enfermedad de base, de repente viene por ejemplo, una persona que ya es asmática, por decirlo, en tratamiento, y de repente viene y se contagia de otra enfermedad, una neumonía, por ejemplo, y se agrava el cuadro a consecuencia de su enfermedad personal, ¿verdad? De base, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Los antecedentes personales. Después pasamos al siguiente paso. O sea, esto sería toda la parte de interrogatorio, la parte de historia clínica, forma lenta, ¿verdad? Entonces, podríamos, ¿cómo se dice? Pasar al siguiente aspecto, que sería la exploración física, ¿verdad? La inspección, vemos así, siempre recuerden que en el aparato respiratorio seguimos siempre el orden, ¿verdad? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Pero en este caso, la inspección de vuelta, vamos ahí, entonces en el tórax normal, vemos ahí el dibujo del tórax normal, la forma del tórax se halla estrechamente relacionado con el biotipo de la persona, ¿verdad? Ancho y corto, dice acá, de los brevilíneos y largo y estrecho en los longilíneos, ¿verdad? La forma del tórax, ¿verdad? Entonces, ya saben, el biotipo de la persona que es brevilínea, la persona que es longilínea, ¿verdad? En el emitórax deben ser simétricos, en el emitórax deben ser simétricos, sin embargo, puede variar si la persona es diestra o zurda, ¿verdad? Uno debe evaluar de repente una persona que es diestra, de repente podría ser que ese tórax es un poquito más grande, por decirlo así, un poquito milímetros más grande, o viceversa, ¿verdad? La parte izquierda es un poquito más grande, ¿verdad? Nunca hay un tórax que esté totalmente eh, simétrico, por decirlo al 100%, ¿verdad? Normalmente nosotros decimos en el examen físico tórax simétrico, ¿verdad? Eso es porque vemos de forma visual, ¿verdad? Pero así a decirlo, tórax simétrico al 100% no existe, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, después, el diámetro anteroposterior en el adulto debe ser menor que el diámetro transverso. ¿Qué significa eso? Que de acá adelante para atrás, ¿verdad? El diámetro anteroposterior debe ser menor, ¿verdad? O sea, más pequeño que el transverso, o sea, que sería de aquí para acá. No puede ser que sea más grande, ¿verdad? Porque si no, probablemente el tórax se está deformando y podría presentarse lo que se llama el tórax en tonel, ¿verdad? Entonces siempre debe ser el transverso eh,
más grande, ¿verdad? El diámetro transverso, ¿verdad? Bueno, vemos aquí los hallazgos anormales, ¿verdad? Vemos aquí la foto del paciente. Probablemente esto es un abombamiento o una tumoración, ¿verdad? En la zona del tórax, ¿verdad? Izquierdo. Se ve acá en la foto del paciente, ¿verdad? Bastante grande, ¿verdad? El tumor ahí. Bueno, tenemos que evaluar asimetría, justamente, deformidades de las estructuras torácicas, deformidades de la caja torácica, tirajes, ¿verdad? De repente el paciente si tiene tirajes, estaríamos observando los músculos intercostales, el esternocleidomastoide, de repente, ¿verdad? El serrato anterior, de repente cuando está siendo utilizado. Cambios en la piel también, ¿verdad? Cambios tróficos en la piel. Movimientos respiratorios también. El tipo de respiración que tiene el paciente y los movimientos respiratorios. También la coloración de la piel y también los pelos, ¿verdad? La distribución pilosa. Vemos ahí de vuelta. Esto es el tórax excavatum, ¿verdad? Esto sería tu carinatum probablemente, ¿verdad? Pecho de pichón. Y acá lo que vemos en esta chica, por ejemplo, sería una escoliosis probablemente, ¿verdad? Un tórax escoliótico, ¿verdad? Viene la columna vertebral por aquí y hace tipo una sinusoide, tipo una S itálica. Viene acá y así sigue la columna. Entonces hace que se deforme un poco el tórax, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos nada más para ver, ¿verdad? Vemos aquí deformidades de la estructura del tórax. Vemos acá la columna vertebral, el esternón y las costillas podrían estar deformadas, ¿verdad? Acá, que es lo que está acá, se ven muchas las costillas, ¿verdad? Sobresalientes, ¿verdad? Acá, el, lo que es la columna vertebral, lo que se estaría deformando prácticamente a consecuencia de eso el tórax. También acá la columna, ¿verdad? Una desviación de la columna, ¿verdad? Una escoliosis. Y acá una lordosis, ¿verdad? Una lordosis exagerada, ¿verdad? Las deformidades de la caja torácica, ya vimos dato el ejemplo, ¿verdad? Vemos el tórax pectum excavatum, ¿verdad? ¿Verdad? O en silla de montar, dijimos la vez pasada, silla zapato suela de zapato. Después acá vemos también el tórax, el pectus carinatum, probablemente porque está un abombamiento para adelante, ¿verdad? El tórax. Y aquí esto sería probablemente un tórax, probablemente ya enfisematoso, ¿verdad? Tiene el aspecto de un tórax enfisematoso. Bueno, el tórax en tonel o enfisematoso, que es este. Tenemos el tórax en embudo, ¿verdad? O pectum excavatum, ¿verdad? Ya vimos aquí el tórax en quilla, ¿verdad? El pectum carinatum, ¿verdad? Que es este. Y el tórax sifoscoliótico, ¿verdad? Que ya vimos hace rato. Tenemos ahí ejemplos de vuelta de algunas deformidades, ¿verdad? En los niños. De repente aquí se ve la deformidad. Acá, por ejemplo, se ven mucho las costillas, ¿verdad? No se ve tanto la deformidad aquí, ¿verdad? Está cubriéndolo. Y acá también se ve mucho las costillas, ¿verdad? Bueno, también cambios en la piel del tórax también, ¿verdad? De repente vemos acá nebus arciformes, ¿verdad? Acá que sería esto, ¿verdad? Las pequeñas ramillas venosas o arteriales, ¿verdad? En la piel. Luego actinomicosis pulmonar, ¿verdad? Que es muy feo, ¿verdad? Esto. Y acá vemos también las ramas arteriales, ¿verdad? Por decirlo así, arañas vasculares. Y el herpes zóster que se presenta acá también en zona D. Siempre recuerden que el herpes zóster sigue las líneas de las metámeras, ¿verdad? Sigue a los nervios, ¿verdad? Del tórax en este caso, ¿verdad? De las vértebras torácicas, ¿verdad? O dorsales, o sea, la saliente de los nervios dorsales o torácicos en este caso, ¿verdad? En, digamos, de la columna vertebral, ¿verdad? Del orificio vertebral y sigue ese trayecto, ¿verdad? Entonces, todas las lesiones que ven siguen ese trayecto. Bueno, vemos aquí la eupnea, ¿verdad? Vemos que es lo normal, ¿verdad? Cuando respiramos. La taquipnea, ¿verdad? Aumento, ¿verdad? Las respiraciones.
la bradipnea, que sería disminución de las respiraciones, la apnea, cuando no respiramos, la Cheyne-Stokes, ¿verdad? Y ya habíamos dado ejemplo cuando vimos la disnea, ¿verdad? Uno respira, respira, respira fuerte, respira, respira, hay un stop, no, un periodo de apnea. Después vuelve a respirar, respirar, sube hasta arriba, respira, respira, un stop, para y respirar. Es el ritmo del Cheyne-Stokes, por ejemplo. El biop también, respira profundo, exhala profundo, respira profundo, exhala profundo, respira profundo, exhala profundo, ¿verdad? Después respira un periodo de apnea de vuelta, la misma cosa, respira profundo, exhala, y así sucesivamente, ¿verdad? Ese es el biop. Y el Kussmaul, respira profundo, exhala, respira profundo, exhala, ese es el Kussmaul, ¿verdad? Es que se ve mucho justamente en respiraciones de los diabéticos, por ejemplo, descompensados. Bueno, acá vemos el ejemplo que ya vimos que sucede en los músculos respiratorios y en el tórax en sí, ¿verdad? Cuando uno inhala el oxígeno, ¿verdad? O el aire en este caso, ¿qué es lo que sucede, ¿verdad? La caja torácica, ¿verdad? Se eleva el diafragma prácticamente, ¿verdad? Y el pulmón se achica, ¿verdad? Y cuando uno exhala, el pulmón baja, ¿verdad? Desciende, en este caso, el diafragma, ¿verdad? ¿Verdad? Va cambiando. Bueno, eso sería la inspección. Y cuando pasamos a la palpación del tórax, que es el siguiente punto que hay que seguir, ¿verdad? Es muy importante, eh, eh, importante eso de la palpación, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta palpación, por ejemplo, palpación, entonces hay que tener en cuenta, de repente se palpa la pared torácica, ¿verdad? Se busca áreas dolorosas que pueden ser debidas a inflamación de los tejidos de vecindad, a presencia de tumores de las partes blandas o de estructuras óseas traumáticas, ¿verdad? También hay que ver si no está acompañado de fracturas, ¿verdad? Todo eso hay que ver, ¿verdad? Y aparte de eso, vemos también, ¿verdad? De repente un paciente que tiene un enfisema, por ejemplo, o en este caso una fractura, también podría generarse enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo, una vez que unos palpan, sienten como si fuera cuando se palpa las dos manos, cuando hacen el frotar de los dos dedos por el cabello de uno, ¿verdad? Uno hace esa maniobra y escucha uno ahí justamente por decirlo así, escucha uno ahí el ruido, el sonido del su crepitante, ¿verdad? Entonces, podrían ustedes tener en cuenta eso, ¿verdad? Después también, neuralgia intercostal, ¿verdad? Si hay dolores intercostales, punto de Valley, ¿verdad? Justamente lo que dijimos hace rato, los dolores en la zona intercostales, ¿verdad? Neuralgia del frénico, ¿verdad? Sensibilidad ósea, dolores óseos, ¿verdad? Síndrome de Tietze, ¿verdad? Se llama también eso. Enfermedad de Tietze, dolor óseo o zona de la costilla, por decirlo así, ¿verdad? Zona de la unión entre la costilla y el esternón. Y las masas o adenopatías, ¿verdad? Entonces uno ve acá cómo va palpando, ¿verdad? A mano plena, ¿verdad? Uno puede ir palpando para ver qué es lo que está, primeramente a mano plena, manos de escultor, ¿verdad? Primeramente la sensibilidad, hay que sentir la sensibilidad en la temperatura, ¿verdad? Después sentir el palpar en este caso, en manos de escultor, y por último vamos a los frémitos, ¿verdad? Entonces, de repente, la ampliación del AXE justamente hacen de esta manera la maniobra para ir palpando, ¿verdad? Completamente de mano plena y evalúan justamente los espacios intercostales de esa manera, ¿verdad? Vemos ahí la otra maniobra que ya varias veces ya hablamos sobre esto, ¿verdad? Que es la expansión pulmonar, ¿verdad? En este caso, de la expansión pulmonar que sería en la parte inferior del tórax, ¿verdad? La parte posterior se hace de esta manera y la parte anterior de esta manera. Prácticamente no hay diferencia, ¿verdad? Solo que hay que evaluar bien para hacer esta maniobra y ver la expansión torácica de la zona inferior, ¿verdad? Y esto sería la expansión
pulmonar de la parte superior del ápice, ¿verdad? Entonces vemos ahí la parte posterior, que es del, del tórax justamente, y la parte anterior, ¿verdad? Anterior uno hace, deberíamos hacerlo con la mano plena, ¿verdad? En este caso solamente esta maniobra muestra la parte posterior, ¿verdad? Que sería con las manos en la parte posterior, ¿verdad? Sobre el espacio supraclavicular y los dos dedos justamente, ¿verdad? Vemos ahí cómo hace la maniobra de expansión pulmonar. Vemos en el lado izquierdo de la figura, ¿verdad? Que es la expansión pulmonar de la parte superior, ¿verdad? Pero el ápice, ¿verdad? Pero la parte anterior. Y lo otro que ya vimos, que sería la parte inferior, ¿verdad? En la parte anterior, ¿verdad? Inferior, la parte anterior del tórax. Bueno, aquí vemos la palpación de las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales se buscan colocando firmemente la palma de la mano sobre la pared del tórax al tiempo que se le pide al paciente que pronuncie las palabras 33. Están abolidas cuando existe un obstáculo que ocluye las vías aéreas superiores o cuando hay interposición de un tejido. Están aumentadas cuando existe condensación pulmonar y cuando hay lesión cavitarias, cavernas tuberculosas, abscesos pulmonares. Entonces, lo que entiendo acá, o sea, lo que hay que hacer entonces cuando hacen la palpación, las vibraciones vocales, acá por ejemplo, ¿dónde es lo que va a sentir las vibraciones vocales? Al colocar esta mano plena acá, ustedes lo que tienen que hacer es sentir acá, en la zona de los pulpejos de los dedos. Acá también. La zona de los pulpejos de los dedos es lo que va a sentir las vibraciones vocales, no en la palma en sí de la mano. Entonces, yo normalmente recomiendo que cuando hacen las vibraciones vocales, pongan los pulpejos de los dedos para ir sintiendo las vibraciones vocales. Pongan la mano plena, pero los pulpejos de los dedos es lo que va a sentir las vibraciones vocales, ¿verdad? No es la mano en sí, ¿verdad? Entonces, esta zona es la que va a sentir y también si hacen de la otra manera, que es con el dorso, o sea, con el canto de la mano, por decirlo así, ¿verdad? La parte lateral de la mano, uno va a sentir también con la parte lateral las vibraciones vocales. Justamente esto sería para la delimitación la delimitación, ya habíamos explicado justamente en la clase pasada, del tórax, ¿verdad? Uno con esta maniobra, la que está en el lado derecho, uno puede limitar hasta dónde va el pulmón, ¿verdad? Entonces con eso uno va a determinar hasta dónde va a percutir o hasta dónde va a auscultar posteriormente, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Recuerden que acá, como dice acá, cuando están aumentadas las vibraciones vocales, de repente se puede ver en cavernas tuberculosas o accesos pulmonares, ¿verdad? La percusión, vemos ahí, seguimos el siguiente paso de la percusión, vemos ahí un cierto parámetro que hay que seguir, ¿verdad? Vemos acá que se debe percutir sistemáticamente en dirección descendente y de forma comparativa, es decir, debe realizarse simétricamente en ambos hemitórax, tratando de comparar el sentido obtenido del sonido con el lado contrario, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si hay hiperresonancia, si hay timpanismo, si hay submatidez, si hay matidez, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? De repente vemos acá, vemos el número uno, ¿verdad? En la parte posterior estamos hablando uno, o sea, de acá podemos comenzar. Uno, recuerden que siempre ustedes tienen que colocarse del lado derecho del paciente, entonces uno, uno, ¿verdad? Comparativamente, dos, 2, 3, 3, ¿verdad? 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Entonces, siempre de forma comparativa hay que ir percutiendo, ¿verdad? Entonces, lo sugerente sería irse con un zigzag, por decirlo así, ¿verdad? Venimos percutiendo acá, de acá a acá, bajamos ahí, vamos para ahí, vamos, bajamos acá, nos vamos ahí, vamos subiendo y bajando, de forma, digámosle, en zigzag sería, ¿verdad? Para poder comparar. La misma cosa en la parte anterior. Tenemos el 1, 1, ¿verdad? 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. O sea, siempre de forma comparativa, en forma zigzag, uno puede venir
percutiendo, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso para la percusión. No se hace eso de venir solo de un solo tórax primero, completar todo un tórax y después el otro tórax, ¿verdad? Más todavía porque cuando hace de forma comparativa, a uno le ayuda a percibir ciertos sonidos diferentes de un lado comparado con el otro lado, ¿verdad? El lado contralateral. Entonces, eh, de forma generalizada, ¿verdad? El corazón, ¿cómo se percute el corazón, ¿verdad? Esto ya es maniobra de tórax, la parte cardiovascular, ¿verdad? ¿Se percute o no el corazón? Normalmente el corazón no se suele percutir, ¿verdad? Pero los libros lo describen que sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para evaluar la matidez absoluta del corazón, ¿verdad? La matidez absoluta del corazón es, es una parte anatómica, ¿verdad? Que es en la parte paraesternal del lado izquierdo, ¿verdad? Viene aquí una línea imaginaria hasta el cuarto espacio intercostal, ¿verdad? Hacia la zona hemiclavicular. Entonces uno hace una línea imaginaria aquí, viene hasta acá, por decirlo así, hasta la zona de la línea medio clavicular y eso hace una unión ahí, formando un triángulo. Entonces esa unión de ese triángulo es lo que forma la matidez cardíaca absoluta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que obviamente cuando uno percute en esa zona va a sentir que hay una matidez, obviamente porque está el corazón, pero si esa zona se desplaza, la percusión, ¿verdad? O aumenta un gran tamaño más de esa zona de la matidez absoluta, probablemente el corazón tiene un aumento de tamaño o algo está sucediendo ahí. Puede haber líquido en el pericardio o puede haber un aumento cardíaco, una cardiomegalia, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿verdad? La auscultación, para finalizar con la auscultación, se finaliza de la siguiente manera. Se debe auscultar de forma metódica también, ¿verdad? Las distintas áreas de los campos pulmonares, comparando cada región que se ausculte con la región simétrica del lado opuesto, ¿verdad? El estudio de la auscultación pulmonar comprende los siguientes aspectos, ¿verdad? Sonidos respiratorios, sonidos agregados, ¿verdad? Entonces, uno puede tener en cuenta eso, ¿verdad? Sonidos respiratorios y sonidos agregados, ¿verdad? El estudio de la auscultación pulmonar comprende lo siguiente. Dijimos ya cuáles son los ruidos respiratorios normales. Ya dijimos que era eh, la respiración bronquica, la respiración del murmullo vesicular que está en todo el pulmón, ¿verdad? Y la respiración broncovesicular, ¿verdad? Que es una mezcla de la respiración brónquica con el murmullo vesicular, ¿verdad? Que se oculta normalmente en dónde, ¿verdad? En las regiones supraclaviculares e infraclaviculares, ¿verdad? De repente en la parte anterior. En la parte posterior sería la zona entre la columna y el reborde de la escápula, ¿verdad? Aquí, cuando dice número uno, número 2, ¿verdad? Entonces, más o menos en esa zona se podría estar ocultando el bronco vesicular. Y acá, en la región cervical, se podría estar ocultando la respiración brónquica. Los demás, todito sería murmullo vesicular. Serían los sonidos respiratorios. Y los sonidos agregados, que ya serían los ruidos, los estertores justamente, ¿verdad? Que dijimos la vez pasada, que pueden ser ya los patológicos, ¿verdad? Los crepitantes, los subcrepitantes, ¿verdad? De repente los roncus, las sibilancias, ¿verdad? Todo eso son los sonidos que podríamos estar escuchando, o frote pleurales, ¿verdad? Entonces vemos aquí la parte anterior, el uno, uno. Siempre recuerden que hay que irse de forma sistemática y comparativa. Entonces, aquí, de repente, el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ¿verdad? 5, 5, 6, 6. Entonces, siempre de forma comparativa. Hay que ir ocultando el pulmón. Y de la parte posterior, la misma cosa. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Siempre de forma comparativa. La misma cosa podrían hacer ustedes en la parte lateral, ir comparando la parte lateral. O de otra manera, en todo caso, directamente auscultan con la maniobra de elevación del brazo y directamente auscultan la parte lateral si queda dudas de lo que auscultaron, ¿verdad?
Bueno, ahí vemos eh, la apreciación de los sonidos respiratorios, sonidos normales, ¿verdad? Vemos acá murmullo vesicular, vemos acá sonidos anormales, respiración bronquial, respiración broncovesicular, los sonidos anormales, sonido normal murmullo vesicular y anormales, respiración bronquial y respiración broncovesicular. En este caso se refiere si estos ruidos, porque esto es normal, si apareciera fuera de los campos pulmonares, por decirlo, ¿cómo podría decirle? Dentro de los lugares donde dijimos hace rato, ¿verdad? Si, por ejemplo, la respiración bronquica aparece en esta zona, por ejemplo, el número 5 por ejemplo, no debería de aparecer eso. ¿Por qué? Porque no es normal. Lo normal sería que aparezca en la zona cervical nada más. Otro lado, no se puede auscultar el ruido bronquial. Entonces, probablemente si se escucha un ruido bronquial, probablemente sea un cornaje o probablemente algún tipo de sibilancia o algo que esté obstruyendo, ¿verdad? El bronquio. Por eso se escucha ya en estas zonas fuera de lo que es su lugar, su sitio anatómico normal. La misma cosa que el bronco vesicular, normalmente se escucha acá en el 1 en el 1. Si nosotros escuchamos en esta zona, probablemente ya va a ser otro tipo de, ya va a ser patológico, a eso se refiere acá. Bueno, tenemos acá la apreciación de los sonidos agregados, ¿verdad? Vemos de vuelta acá, de forma comparativa, ¿verdad? Vemos los ruidos continuos, que es el roncus, ¿verdad? Como un ronquido, habíamos hablado en la clase pasada, y la sibilancia como un silbido. Y los ruidos discontinuos, que son los estertores, ¿verdad? Que podrían ser los crepitantes y subcrepitantes, ¿verdad? Y el frote pleural, que se siente como si fuera dos telas que se están frotando, ¿verdad? Sería el frote pleural. Y el foco de auscultación cardíaca, ¿verdad? En forma general, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque el área cardíaca, ¿verdad? En este caso, para a modo general, nada más que es el tórax en forma general. Entonces, vemos aquí la línea medio clavicular. Recuerden la anatomía de superficie, el área mitral, la línea axilar anterior, ¿verdad? Tenemos el área pulmonar, área aórtica, ¿verdad? El esternón, ¿verdad? Y el área de la auscultación tricuspide, ¿verdad? Entonces, más o menos, esos son la anatomía de superficie que hay que tener en cuenta para poder justamente ir teniendo en cuenta cómo describir la zona de los focos ocultatorios, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto, chicos. Les respondo en este momento, así para sacarnos de la duda. Y voy a dejarle un pequeño trabajito después acerca de esto. Del aparato respiratorio, cortito, conciso y va a valer 5 puntos. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿Quedó claro todo? Sí, muy simple. Bueno, entonces pónganse a estudiar. Yo le voy a dar un trabajito, voy a dejar acá, eso va a ir hasta la otra semana, ¿verdad? Voy a estar usando. Y la otra semana, voy a tener un periodo de una semana para completar. O sea, no vamos a estar tan exigentes en ese sentido, pero tienen que entregar a tal fecha. Entonces va a valer 5 puntos. Con eso para que vayan acumulando también para un probable, como si fuera un parcial más. ¿Está bien? Así con cada clase que estaríamos dando, probablemente vamos a hacer de esa manera para que a fin de año tengamos como si fuera un parcial más. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Estamos, entonces las clases ya están luego ahí metidas ahí en el Drive. Así mismo. Entonces, dale.